Bienvenidos a Se Analiza, un programa de Semana Económica en donde hablamos temas de coyuntura y de negocios. Soy Alessandra Saavedra, analista de Semana Económica, y en esta oportunidad nos encontramos con Javier Matos, consultor y abogado especialista en energía. Con él hablaremos sobre los efectos del regreso del GLP envasado al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Javier, en primer lugar, quería que nos expliques cuál es el propósito del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y cómo funciona. Básicamente, el fondo sirve para atenuar o para blindar al consumidor de la volatilidad inherente a los precios internacionales de los combustibles, realmente considerando que el Perú es un importador neto. El problema sucede cuando las bandas de precios son establecidas consistentemente a lo largo del tiempo por debajo de los precios internacionales. Eso provoca que en casi todas las situaciones los importadores o productores tengan que vender por debajo del precio de importación y sean acreedores permanentes del fondo. Al ser acreedores permanentes del fondo, la única forma que el fondo tiene para pagar a estos señores, ya que no se compensa a sí mismo, es a través de transferencias del Tesoro Público, lo que en la práctica lo convierte en un subsidio. La principal razón por la que en el año 2020 el GLP envasado fue retirado del fondo fue efectivamente por esa razón, porque era el principal producto que cargaba a creencias al fondo y que por la sensibilidad política era consistentemente mantenido bajo en el tiempo, y eso provocaba que la única manera que el fondo pudiera cumplir con las deudas que tenía era a través de transferencias del Tesoro. Mencionaba que este tema de que fuera deficitario era una de las razones por las cuales se había excluido el año pasado. ¿Hubieron otras razones por las cuales se excluyó? Digamos, las razones por las cuales se excluyó, la principal era que el fondo en temas de GLP era excesivamente deficitario en el sentido que cargaba muchas acreencias con los importadores. Y esto tiene que ver directamente con que las bandas se establecían muy abajo y por tanto los importadores y productores eran permanentemente acreedores del fondo. Lo segundo es porque dividieron el GLP entre el GLP envasado y el GLP a granel, aunque en la práctica es exactamente el mismo producto. Entonces, lo que ocurrió era que muchos vendedores, muchos comercializadores usaban el GLP envasado y lo vendían a granel, para así usar el insumo que venía subsidiado y venderlo a quienes estaban dispuestos a pagar más. Y eso fue identificado en el estudio que sustentó el retiro del GLP envasado del Fondo de Estabilización, y tanto es así que demostraba que el consumo de GLP a granel se había elevado de manera importante, y que eso estaba perjudicando al propio fondo, porque las personas o los comercializadores adquirían GLP envasado, lo vendían como a granel, y finalmente, siendo que el producto GLP envasado estaba subsidiado y los productores importadores mantenían creencias, esas creencias se incrementaban. Y la última razón fue que se identificó que, siendo que en la práctica esto estaba siendo un subsidio, existía una forma más focalizada de hacerlo a través de los programas que se han desarrollado en el marco del FICE, y que de alguna manera permitía atender a las poblaciones más vulnerables. Ahora, el precio de GLP, si no me equivoco, ya está bajando, tal como lo anunció el gobierno. ¿Cuánto más podría bajar? El precio del GLP efectivamente está bajando en el rango entre 10 y 13 soles, y es probable que se estabilice en esa baja, pero que esa baja ya se vuelva de alguna manera generalizada, porque no olvidemos que los precios finales, los precios al consumidor final, no están regulados. Entonces, tranquilamente, cualquier vendedor final del producto lo puede vender al precio que bien considere. Además, un estudio de Osimermin relativamente reciente
del año 2018 indicaba que digamos, los precios del productor o del importador eran equivalentes al 43%, entre el 43 y el 45% del precio final del GLP envasado. Eso quiere decir que hay un 55% que no va a ser afectado por este cambio y que está relacionado con las cadenas de comercialización, con el abastecimiento, con el marketing, con los impuestos que aplican al producto final que el consumidor adquiere. Definitivamente el precio va a bajar. La cuestión acá es si este era el mejor mecanismo para atacar la subida de precios. La situación acá ocurre que, y por las mismas razones que el GLP fue retirado en el año 2020, es que existían mecanismos más idóneos para proteger a los usuarios más vulnerables respecto a tener acceso al GLP sin añadirle tantas cargas al tesoro público. Un subsidio al GLP abierto, como es el del FICE, beneficia principalmente a las clases medias urbanas. Y de repente, y esto es solo una especulación, los especialistas del gobierno ahora quieren justamente tener una buena relación con las clases medias urbanas. Para culminar, tú escribiste un consultorio en la última edición de la revista Semana Económica, y ahí mencionabas que regresar el GLP envasado al Fondo de Estabilización de Precios afectaría la masificación. ¿Podrías ahondar un poco más sobre eso? La política de masificación del gas busca de alguna manera introducir el gas natural en los domicilios como producto sustituto de los otros suministros de energía que las familias usan. ¿Y por qué? Porque es un producto nativo, es un producto que sale de camisea, es un producto mucho más económico y es un producto más seguro. Esta señal de precios era de alguna manera era digamos, el mensaje natural para que los consumidores, entre otras razones, pudiesen optar por tomar los servicios de las empresas de distribución de gas natural domiciliario. No quiere decir esto que el gas natural domiciliario necesariamente, o la expansión de las redes del gas natural domiciliario o las conexiones van a dejar de existir o se van a extinguir, pero sí de alguna manera esta señal podía haber incentivado mucho más la expansión del gas natural domiciliario. Bueno, muchas gracias Javier por esta conversación, muchas gracias a toda nuestra audiencia y recuerden sintonizarnos en el Se Analiza del próximo jueves. Mi nombre es Alessandra Saavedra y nos vemos en un próximo episodio.